Gracias, gracias. Entonces les decía, ustedes saben que la palabra evangelio significa buenas noticias de salvación. Pues ahora, ¿verdad? Traemos otra buena noticia de parte de Jesús del evangelio. Y esta buena noticia se llama, ¿cómo se llama, Melissa? Jesús puede Comprenderte y compadecerse. Esa es la buena noticia que traemos el día de hoy. Ustedes saben, ¿verdad? Que en nuestra vida, mientras estemos aquí en este mundo, vamos a pasar muchas cosas, vamos a vivir muchas cosas, muchas experiencias buenas y malas, bonitas y feas. Algunas nos van a hacer sentir feliz, otras nos van a hacer sentir muy triste, mucha preocupación tal vez, ¿verdad? Y a veces, niños, cuando nosotros estamos preocupados o estamos tristes, sentimos la necesidad de ser escuchadas. Y qué bonito es que alguien nos escuche y podamos expresarle cómo nos sentimos. Pero es aún más bonito cuando esa persona, además de escucharnos, nos comprende, ¿verdad? Nos comprende. Porque a veces se nos puede dar la ocasión que nos escuchan, pero no nos comprenden. O sea, no te puedo comprender o no nos entienden. Y aún es más bonito todavía cuando nos escuchan, cuando nos comprenden y cuando nos dicen, yo te puedo ayudar. Es más bonito. ¿Y saben qué? Todo eso lo podemos encontrar en Jesús. No en una persona, ¿verdad? Tal vez las personas sí nos van a entender, sí te entiendo, pero tal vez, o sea, por los mismos límites no nos van a poder ayudar. Pero con Jesús es diferente, con Él lo encontramos todo. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? Que no tenemos que pensar que Él no nos entiende. Ustedes saben que Jesús es 100% Dios, pero mientras estuvo aquí en la tierra, mientras vino a la tierra con el propósito de salvarnos, fue también 100% humano, como nosotras. Él experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar en esta tierra, niños. Desde estar en el vientre de una madre, nacer, ser un bebé, ser un niño, ser un adolescente y ser un adulto. Todas esas etapas las vivió Jesús. Además de eso, también pasó experiencias malas, situaciones desagradables, como nosotras. A veces, niños, no siempre, ¿verdad? Pero a veces las situaciones desagradables que pasamos pueden ser consecuencia de algo que hicimos. Mas Jesús no, ¿verdad? Él, todo lo que padeció, todo lo que pasó, Él no se lo buscó porque Él fue perfecto y todo fue por amor a nosotras. Pero Él sí pasó. Cuando ustedes tengan hambre, Jesús sabe lo que es sentir hambre, o sea, así como humano. Él sabe lo que es sentirse cansado, sentirse triste, sentirse angustiado. Todas esas cosas Él las conoce. Y saben que por eso es que Él nos puede comprender. Él nos comprende primeramente porque es misericordioso, porque es amoroso, porque nos ama, pero también porque Él las experimentó. Y eso es justamente lo que vamos a estar viendo, cómo Él nos puede comprender cuando pasamos diferentes situaciones. Pero algo así, niños, también que les quiero explicar para que nos quede bien entendido. Él lo experimentó todo menos fallar, ¿verdad? Menos la imperfección, menos pecar, porque Él no falló, Él fue perfecto y nosotros eso no lo podemos decir, ¿verdad? De ahí las demás cosas, si Él las pasó, menos el pecado. Eso sí, en Él no hubo nunca, ¿verdad? Vamos a seguir, niñitos. Les voy a compartir acá para que podamos ver la primera historia. Vamos a estar viendo algunas historias que nos ayudan a ver y a comprobar cómo Jesús pasó cosas similares a las que nosotros podemos estar pasando hoy en día. Jesús puede comprender. Esa es la buena noticia. Él puede comprenderme. Por eso no dudemos a ir a Él siempre, en toda situación, nunca dudemos que Él nos va a comprender, que Él se va a compadecer y que nos va a ayudar.
Vamos a estar leyendo vamos a estar viendo pequeñas historias, ¿verdad? No las vamos a ver así todas porque vamos a ver varias, pero que nos van a ayudar a entender esos momentos que él pasó y que ahora nosotros tal vez ya los pasamos o los hemos pasado o los podemos llegar a pasar. ¿Y cuánta enseñanza nos deja? ¿Verdad? Vamos a ver. Marcos 1 del 40 al 42 dice así. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo, ¿qué niños? Compasión, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Su compasión, su misericordia. Tuvo compasión de él, así que extendió su mano y lo tocó. Y le dijo, quiero. Ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Entonces aquí vamos a estar viendo unos puntitos, unas preguntas para que nos ayuden a comprender lo que aquí pasaba. Quiero que alguien me conteste esta pregunta. Melissa, ¿puedes hacer la primera pregunta? ¿Quién buscó al hombre? ¿Quién buscó al hombre? Vamos a ver, Gibel, ¿quién buscó al hombre? O sea, ¿quién buscó a Jesús? Perdón, perdón, ¿quién buscó a Jesús? Aquí la palabra era Jesús, me equivoqué, niño. ¿Quién buscó a Jesús? Acá en la pequeña historia que acabamos de ver. ¿Los leprosos? Ajá, en este caso era uno. Hay una historia donde eran 10, pero aquí era uno, ¿verdad? Era un leproso. Muy bien, Gibel, gracias. ¿Qué es la lepra, niños? Vamos a entender un poquito qué es la lepra. La lepra, ¿verdad? Dice que es una enfermedad muy fea que afecta el cuerpo, especialmente los nervios y la piel de las personas. Pudre la carne. Ay, ¿se imaginan qué feo, niños? Yo lo leo y me da así como pudre la carne. Se hiede la carne, o sea, huele feo, ¿verdad? Se huele mal y se cae a pedazos deformando el cuerpo. Esto es lo que estaba pasando a este hombre, esto es lo que es la lepra, algo muy feo, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona que tiene lepra? Aparte de sufrir esta fea enfermedad, niños, se tienen que ir a vivir fuera de la ciudad, se tienen que ir a vivir lejos de sus seres queridos, ¿verdad? De su familia. Dice que cuando pasaban cerca de las personas tenían que gritar, inmundos, inmundos, porque la gente se tenía que apartar de ellos porque se podían contaminar de esta fea enfermedad. ¿Cómo creen que se sentía este hombre? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros tristes, verdad? Solos, angustiados, con mucha desesperación, viendo lo que está pasando con mi cuerpo. Esto es lo que está pasando con este hombre. ¿Qué le preguntó a Jesús? Si quieres, fue una palabra, si quieres puedes limpiarme. Como que había una duda ahí, ¿verdad? Como que había una duda. Dudaba si Jesús quería. A lo mejor él decía, puede, pero no sé si quiera. Es que no sé si a lo mejor me entienda. Es que no sé si me va a comprender. Es que no sé si se va a compadecer. Porque, niños, y esto es lo que quiero que veamos aquí, muchas veces el enemigo va a poner dudas en nuestro corazón. Que dudemos de Jesús, que dudemos, ay, bueno, es que yo sé que puede, pero no sé si quiera. Es que quizá, es que no me lo merezco. Y es que sí, no lo merecemos, ¿verdad? Pero Él es bueno y nos ama y es misericordioso. Y por supuesto que nos va a querer ayudar. Además de eso, nos va a comprender y se va a compadecer, ¿verdad? Cualquier cosa, en este caso este hombre con esa fea enfermedad, cualquier cosa que pase con nosotros, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, aún en nuestra mente, una preocupación, una enfermedad, un problema, llevémoslo a Jesús y no dudemos que Él puede y quiere ayudarnos porque nos comprende. Y además de comprendernos, niños, se compadece de nosotros. Entonces, ¿verdad? Aunque el enemigo muchas veces venga a nosotros con esas dudas, como tal vez pudo haber pasado acá, ¿verdad?
No dudemos, no dudemos. Él puede comprenderme. Así es que no dudemos ir a Jesús, ir a sus pies, pedir misericordia, que la encontraremos. Vamos a ver otra pequeña historia y luego la vamos a explicar. En Marcos 3, 1 y 2 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano seca. Ahí más o menos está la imagen como para darnos una idea qué significaba tener la mano seca, ¿verdad? Y le observaban. ¿Quiénes le observaban, niños? ¿Verdad? Sus enemigos, esas personas que andaban ahí pendiente de él, pero para nada bueno. Los fariseos, ¿verdad? Esas personas que andaban cuidando la ley, les observaban. ¿Para qué le observaban? Para ver si sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Esa era la intención de ellos. Queremos ver qué hace el día de reposo y luego vamos y le acusamos. Porque todo el tiempo anduvieron haciendo eso, vigilándolo, ver en qué se equivocaba, ver qué encontraban para poder acusarlo, para hacerlo quedar mal, para poder condenarlo. Ahora viene la pregunta, niños. ¿Se han sentido ustedes alguna vez así? Vigilados por alguien. Vigilados por alguien. Tal vez, no sé, por un compañerito de clase, por alguien, ¿verdad? A veces lo hacen los hermanitos, entre los hermanitos. Ay, quiero ver qué haces para irle a decir a mi mamá, para ir a decirle, no, ¿verdad? No hagamos eso, no hagamos eso, ¿verdad? Pero si ya lo hemos sentido así de que alguien me está vigilando, ay, como que me están viendo, pero nada más para ver en qué me equivoco, ir y acusarme y hacer quedar mal. No dudemos ir siempre a Jesús porque Él pasó por todas estas cosas, por todas estas cosas Él las pasó y nos puede entender cuando nosotros pasamos por eso. Lo estaban vigilando, ¿verdad? ¿Quiénes? Dijimos, ¿verdad? Sus enemigos, esas personas que no lo querían, que no creían en Él, que lo querían hacer quedar mal. Estaban viendo en qué se equivocaba para ir a acusarle. ¿Qué quieres hacer cuando te sientas así? Muchas veces, ¿verdad? Cuando sentimos que alguien nos está observando, que nos está viendo y nada más con malas intenciones, nos llegamos a sentir mal. Pero nunca actuemos de una manera mala, nosotras niños. Y también Jesús es un ejemplo de eso. Él en muchas ocasiones se sintió así, acusado falsamente, pero él nunca actuó mal. También eso nos enseña también cómo actuar, ¿verdad? Ante esta circunstancia. Aparte que nos puede comprender cómo nos sentiríamos nosotros si estamos pasando por esto, también nos está enseñando cómo actuar, ¿verdad? Si los demás están actuando mal contra mí, yo no lo voy a hacer porque me quiero parecer a Jesús, porque quiero ser como Jesús, que Él siempre fue correcto, respetuoso, aún con aquellos que querían hacerle quedar mal. ¿Te comprende Jesús? ¿Quién me quiere contestar? ¿Te comprende Jesús? Camil, ¿tú crees que te comprende Jesús en una situación así? Sí. Sí, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo ahorita, niños, porque vamos a tener diferentes situaciones. Y yo sé que ustedes están pequeños, pero a medida vayan creciendo, vayan relacionándose con otras personas, a veces hasta que no son cristianas, que no temen a Dios, que no conocen de Dios, vamos a pasar estas experiencias. Y es por eso que es muy bonito ver cómo actuaba Jesús. O si me pasa, ¿cómo puedo ir a Él? Porque me comprende y me ayuda, ¿verdad? Vamos a ver otra historia. Vamos a ver esta, niños, que está en Marcos 3, 20 al 22. Dice, vuelve a casa. Se aglomeraba otra vez la muchedumbre. O sea, quiere decir que se amontonaban, ¿verdad? Había mucha gente, se aglomeraba otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, este está fuera de sí.
¿Por qué? Porque no, tampoco creían en él, ¿verdad? Algunos de sus parientes tampoco creían que él era el Hijo de Dios y no entendían lo que él andaba haciendo. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belzebú y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Vemos, ¿verdad, niños? En esta historia Jesús andaba haciendo cosas buenas, andaba ayudando a la gente, les andaba hablando de Dios, los andaba sanando, andaba sacando fuera demonios. Pero los que no creían en él no entendían lo que él estaba haciendo. Lo estaban, en otras palabras, juzgando mal. Porque mire, hasta le está diciendo, está poseído por Belzebú. O sea, es más, niños, si vemos el título ahí de la escritura, si ustedes pueden verlo después en Marcos 3, aparece y dice apostasía contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Blasfema, perdón. Blasfema con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que ellos están diciendo es muy feo. Y decirle eso a Jesús es muy feo, es una acusación muy fea, ¿verdad? Lo están juzgando mal cuando él solamente anda haciendo el bien. Pero es que estas personas siempre andaban en lo mismo que acabamos de hablar, ¿verdad? Tratando de hacerle quedar mal. Pero en este momento, en esta situación, niños, él estaba haciendo, lo estaban juzgando mal a Jesús, ¿verdad? Lo estaban acusando de algo que él no era, lo estaban comparando con algo que no es. Él es bueno, él andaba mostrando bondad, misericordia, amor por las personas, ayudándolas, pero ellos estaban pensando esto de él. Entonces, ¿te han juzgado mal alguna vez? Tal vez sí, tal vez todavía no, pero alguna vez va a llegar eso a nosotros, ¿verdad? Que alguien diga, tal vez estamos haciendo algo bueno, algo bien, y las personas lo van a malinterpretar y nos van a acusar, ay, no, estás tan loca, o esta está así, pero, ¿verdad? No, es lo que yo les quiero decir, niño, que todas estas cositas así, Jesús ya las pasó, las experimentó, y ahora nos puede comprender cuando nosotros las pasemos. Ahora Él puede comprendernos, entendernos. Y es el punto del día de hoy. Jesús puede comprendernos en todas estas situaciones desagradables que a veces vamos a pasar en la vida. Les han puesto tal vez algún sobrenombre. Ahí a él le dijeron algo muy feo, ¿verdad? Está poseído, está así. A veces las personas van a hacer eso, ¿verdad? Hay niñitos o otras personas que nos llegan a decir cosas así feas, que no nos gustan, cosas que no somos. Pero otra vez, aparte de decir, es que Jesús me entiende, también niños tenemos que recordar cómo Él actuaba ante estas cosas, ante estos acontecimientos, cómo era su actuar, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender eso también cuando se nos llegan momentos parecidos así. ¿Has hecho algo con buena intención y te malinterpretan? Pues eso es lo que estaba haciendo Jesús, ¿verdad? Ayudando a la gente, teniendo misericordia de ellos, sanándolos. Pero los demás estaban malinterpretando, lo estaban viendo de una manera que no era, ¿verdad? Cuando eso nos pase otra vez, ¿verdad? Recordemos, Jesús pasó por esto y tengo que aprender cómo Él actuó y puedo ir a Él a pedirle ayuda, que me ayude a sobrepasar esto, porque Él sabe. Jesús, ¿qué, Melisita, puedes leer el mensaje? Jesús te comprende. Jesús te comprende. Ese es el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Él me comprende, Él me entiende. Marcos 6, 1, 4 dice, de allí Jesús fue a Nazaret. Ya esta es otra historia, niños, porque lo que estamos viendo es viendo pequeñas historias, pequeños párrafos, ¿verdad? De diferentes situaciones que Jesús pasó, situaciones desagradables, situaciones incómodas que Él pasó y que tal vez nosotras vamos a pasar o que hemos pasado o estemos pasando. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Para que no perdamos el enfoque, niños. Es que Jesús puede comprendernos, que Jesús puede ayudarnos y también cómo actuar ante estos acontecimientos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Dice Marcos
6, 1 al 4. De allí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se presentaban admirados. ¿De dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados, ¿verdad? No entendían, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué él puede hacer eso? ¿Qué está pasando? Estaban confundidos, estaban contrariados. Por eso Jesús les dijo. ¿Por qué, niños? Porque Jesús sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestros corazones. Él sabe lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Él lo sabe y lo conoce. Por eso Él les dijo eso, dice. Y por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. ¿Por qué? Porque ¿dónde se encontraba él? Vemos en el capítulo 1 que dice que fue a Nazaret, que era su propio pueblo, ¿verdad? Entonces esas mismas personas que eran de ahí, de su propio pueblo, de su propia casa, de su propia familia, lo estaban viendo, pero no entendían qué estaba pasando. Entonces, ¿qué nos enseña esto, niños? ¿Se han sentido ustedes alguna vez menospreciados? Como, no, tú no puedes hacer eso si, no, ¿verdad? Tal vez era como Jesús estaba sintiendo, porque él dice, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo totalmente en él. Dice que estaban confundidos, estaban contrariados. ¿Nos hemos sentido ustedes alguna vez así como menospreciados por alguien y tal vez alguien muy cerca de ustedes, muy conocido? Tal vez hasta nuestra propia familia de repente no son cristianos y no entienden por qué yo soy diferente y por eso me menosprecian, porque yo no actúo como ellos, porque yo no hago lo mismo que ellos. A veces no llega a pasar, ¿verdad? Ay, ¿tú por qué no vas a una fiesta? Se es tan divertido, mira, ve. No, es que no podemos andar en esas cosas. Ay, no, aburrido, ¿verdad? A veces no nos entienden, no nos comprenden. ¿Cómo nos hemos sentido cuando hemos estado en esas situaciones, verdad? Pues incómodos, ¿verdad? Tristes, de sentir que no nos comprenden, que no nos entienden y nos conocen, o sea, porque tal vez nos han visto crecer, son las mismas personas de nuestros alrededores donde hemos vivido. ¿Te han rechazado alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez hemos pasado por esto o podemos pasar por esto de que nos rechacen, que no nos reconozcan así y se siente feo? Pero otra vez, niños, ¿verdad? ¿Cómo actuar? Lo vamos a aprender a Jesús, cómo actuar siempre y buscar comprensión en Él, buscar esa ayuda y esa comprensión en Él. A veces nos van a tratar diferente por no hacer lo mismo, es lo que les explicaba, ¿verdad? A veces nos van a decir que somos diferentes y sí lo somos y seamos, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que seamos diferentes, porque nosotros sí le conocemos, queremos imitarlo, queremos aprender de Él, nos estamos esforzando. A veces no nos van a aceptar. Así es como siento que se sintió acá Jesús, porque dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio. A veces va a pasar eso, las personas no nos van a aceptar, pero está bien, estamos buscando ser aceptados por Jesús. Estamos buscando ser aceptados por Él, ¿verdad? Ese debe ser nuestro primer interés. Es como dice Melisita, la noticia. Te comprende. Jesús nos comprende en todas las situaciones, en todo momento. Él nos comprende. Vamos a ver esta pequeña historia. Yo creo que todas la recordamos, todos recordamos esta historia, ¿verdad? Jesús orando en el Getsemaní. Es una historia, niños, que, ay, yo siempre que la leo me da emoción, me da una emoción así como de
nostalgia y a la misma, no sé, como sentimientos encontrados, porque sabemos que cuando él estaba orando acá, él estaba orando porque faltaba tan poco para que él fuera entregado, faltaba tan poco para que llegaran a prenderle. Por eso él fue, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esta historia? Que él fue al Getsemaní a buscar ayuda, a buscar la ayuda de Dios como nosotros lo debemos hacer en todo momento. Vamos a leer Marcos 14, 32 al 34. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó, ¿a qué, niños? ¿A qué dice? A entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, aparte que lo sintió, ¿verdad? Se los hizo saber cómo se sentía. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Saben, niños, yo meditando en esto, yo digo, wow, sus palabras, muy triste, o sea, está muy triste hasta la muerte. Yo digo, yo le he dicho muchas veces, a veces, niño, ay, estoy triste, o estoy muy triste, pero ya decir hasta la muerte quiere decir que era una tristeza muy grande, ¿verdad? Muy fuerte, estaba muy triste, de verdad. Quedaos acá y velad. ¿Y quién dijo estas palabras? ¿De quién estamos hablando? De Jesús, ¿verdad? Él es el que estaba diciendo estas palabras. Entonces, niños, vamos a resolver unas cuantas preguntas. Yo quiero preguntar, quiero ver, Abdías, ¿cómo se llama este lugar donde Jesús vino a orar? Getsemaní. Getsemaní, muy bien, Getsemaní, ¿verdad? Dice que fue a este lugar que se llama Getsemaní. ¿Qué estaba casi por suceder, dijimos, Camila? ¿Qué era lo que casi estaba por suceder? Que por eso estaba él triste y angustiado. ¿Tú lo recuerdas? Camil. ¿Quién me quiere contestar? Era casi. Ajá. Era que Judas iba a venir. Sí, muy bien, gracias, ¿verdad? Porque se estaba acercando ese momento y él lo sabía que como dijo Abdías, Judas casi iba a venir con todos aquellos hombres malos que eran sus enemigos y iban a venir a prenderle. Niños, yo les hago una pregunta. ¿Se han sentido tristes ustedes alguna vez? ¿Se han sentido así tristes? Decir, ay, me siento triste. No sé, por diferentes motivos. Hay tantas cosas que nos pueden causar tristeza, tantas, una mala noticia, o un ser querido está enfermo, o nosotros estamos enfermos, o nos duele algo, o hay muchas, hermanos, niños, hay muchísimas cosas que nos pueden provocar ese sentimiento de sentirnos tristes. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Él se sentía muy triste, pero él fue y hizo algo. ¿Quién se recuerda qué hizo? ¿Tú te recuerdas, Yaren? No sé si ellos me escuchan. ¿Quién más está? Es que no los puedo ver todos. ¿Estás ahí, Génesis? Sí. ¿Qué hizo Jesús? Lloró y oró. Oró, ¿verdad? Dice que fue y oró.
Muy bien. Entonces aquí nos está dando una gran enseñanza también, ¿verdad? Cuando nosotros nos sintamos tristes por alguna razón, por algún que sentemos así, ay, estoy triste, podemos seguir el ejemplo de Jesús, ir y orar para reconfortarnos, porque Él se estaba fortaleciendo en la oración. También, niños, cuando nos sintamos tristes, digámoselo a Jesús, digámosle cómo nos sentimos, pidámosle ayuda. Porque Él nos comprende, Él experimentó lo que es sentirse triste, ¿verdad? Y tal vez hasta de una manera más grande que nosotras, porque dice que fue hasta la muerte. Y eso me hace pensar que era una tristeza muy grande, muy fuerte. Recordemos, niños, siempre recordemos que Jesús puede comprendernos. Por eso es que, ¿verdad? Ahorita esa es la invitación para todos nosotros. Bajo cualquier circunstancia, cualquier cosa que estemos pasando, vayamos a Jesús. Él puede comprendernos y ayudarnos también. Ok, vamos a seguir. Marcos 14, 43 al 45. Vemos, esto pasó despuesito, ¿verdad? No, fue despuesito de lo que acabamos de ver. Dice, todavía, vamos a leer desde el 43 hasta el 45. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos, y con él venían muchos hombres armados con cuchillos y palos. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes judíos los habían enviado. Judas ya les había dicho, miren las instrucciones, él ya se había puesto de acuerdo, ¿verdad? Judas con estos hombres malos para poder entregarlo a ellos. Y ya les había dado una señal para que lo pudieran capturar, ¿verdad? Jesús. Al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo y llévenselo bien atado. Judas se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y lo besó. ¿Verdad? Es una historia muy triste que todos conocemos, como Jesús tuvo que pasar por esta fea experiencia, ¿verdad? Pero tal vez en alguna ocasión hemos pasado algo parecido, no igual, ¿verdad? Porque, niños, Jesús pasó cosas aún peor que nosotras y sin merecerlo y sin buscárselo, porque a veces nosotros llegamos a pasar cosas, no siempre, pero algunas veces puede ser hasta por malas decisiones que hacemos, por consecuencias de algo que hacemos, pero Jesús no. Él todo esto lo pasó y lo soportó únicamente porque nos ama y tenía el objetivo de salvarnos, ¿verdad? De perdonarnos. Nos amó siempre y nos sigue amando. Eso fue lo único que lo llevó a él a poder pasar por todo eso, no porque él haya hecho algo malo, ¿verdad? ¿Qué hizo Judas? Gibel, ¿qué hizo Judas? ¿Estás ahí, Gibel? ¿Quién me quiere? Ajá. ¿Qué hizo Judas? Traicionó a Jesús. Lo traicionó, ¿verdad? Lo besó como una señal de este es Jesús. Agárrenlo. Eso fue la señal y las instrucciones que les había dado a estas personas, ¿verdad? Niños, ¿y quién era Judas? ¿Ustedes se recuerdan quién era Judas? ¿Alguien se recuerda? Que me ayude, por favor. Un discípulo. Era uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Era uno de los 12, uno de los que andaba con él, de los que Jesús había elegido. Muy triste, ¿verdad? Muy triste esto que estamos viendo. ¿Judas era sincero? No, ¿verdad? No era sincero. Judas no fue sincero. Él tenía una mala intención. Ahora una pregunta que nos podemos hacer. ¿Será que yo puedo pasar por algo parecido? Tal vez con esta pregunta lo comprendamos. ¿Han tenido ustedes tal vez algún amiguito
que los busque solamente para aprovecharse de ustedes, para conseguir un objetivo, para algo. Tal vez no está siendo sincero, solamente está buscando algo. Esto no puede pasar, niños. A mí me pasó, les voy a contar. Cuando yo estaba en high school, en mi país, yo tenía, bueno, estaban mis compañeras, ¿verdad? De clase. Entonces, cada 2 meses le entregábamos una tarea a la maestra, una tarea que ella nos asignaba desde el principio y se la teníamos que entregar en la fecha que ella nos decía. Y ahí habían 2 compañeras, una se llamaba Claudia y la otra Maritza. Entonces, siempre, niños, en la semana que teníamos que entregar la tarea, ellas 2 pretendían ser mis amigas y se acercaban a mí y me decían, vamos a jugar, y andaban cerca de mí y me invitaban a ice cream y cosas así, pero casualmente era nada más porque querían que yo les diera copia de la tarea. Y era nada más para esos días que íbamos a entregar la tarea, que venían conmigo y pretendían ser mis amigas. Entonces me empezaban a decir, ay, por favor, denos copia la tarea, que es que no la hemos hecho y me van a reprobar y que mis papás y todo. Total que me convencían y yo se las daba la copia. Lo hice como 3 veces hasta que la maestra nos cachó y me dijo, tú les estás dando copia a ellas de tu tarea. Si lo vuelves a hacer, no le voy a recibir las tareas ni a ella ni a ti. No lo hagas más. Entonces yo les dije a ellas, lo siento, pero yo no puedo. La maestra ya nos cachó, ¿verdad? Y ella ya sabe que les estoy dando copia y ya me prohibió que lo haga. Y desde entonces, niños, ya no me buscaron más para que fuera su amiga. Y en realidad yo tampoco quería ser amiga de ellas porque ellas andaban haciendo cosas que yo no hacía. Simplemente me daban lástima y yo les compartía la tarea. Pero lo que les quiero decir que a veces, ¿verdad? Vamos a llegar a tener personas que pretenden ser nuestros amigos con un objetivo que no es bueno. Y nos puede pasar o nos ha pasado y tenemos que recordar los puntos que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que Jesús nos puede comprender cuando pasemos por estas situaciones y cómo comportarnos de la manera que Él nos enseña y nos da su ejemplo. ¿Cómo nos hemos sentido cuando pasé? Tal vez enojados, molestos, ¿verdad? Ay, yo creí que tú eras mi amigo. Yo era sincero contigo y tú no. Pero nosotros siempre seamos los niños, siempre hagamos la parte buena. Siempre, ¿verdad? Seamos la parte que imita a Jesús, no que imita a los malos. Sí, tal vez vamos a pasar por alguna situación, aunque no la busquemos, tal vez vamos a pasar por una situación, pero es preferible que pasemos por esa fea situación, niño, y no que nosotros la causemos, ¿verdad? No que nosotros seamos los causantes de esa situación, de la parte, o sea, si alguien no va a ser sincero conmigo, pero yo sí voy a ser sincero. Yo sí. Si él no lo es, pues yo no puedo hacer nada, pero yo sí, ¿verdad? Yo sí voy a ser sincero siempre, como fue Jesús. Él siempre fue sincero, ¿verdad? Él lo amó de verdad, le llamó, lo eligió y andaba ahí. Si se recuerdan, él lo que hacía con los demás discípulos lo hacía con él, como cuando les lavó los pies, ¿verdad? Lo hizo con Judas. Jesús fue sincero, él no. Pero otra vez vamos a imitar a Jesús. Jesús nos puede comprender. Ese es el mensaje del día. Jesús te puede comprender cuando pasemos por algo parecido, ¿verdad? Por una traición, por alguien que creíamos que era nuestro amigo, por alguien que no estaba siendo sincero, pero nosotros sí. O sea, yo me quiero parecer a Jesús, no a los que andan causando las situaciones esas desagradables, de las cuales estamos hablando hoy, ¿verdad? Vamos a ver, niños, en Marcos 14:65. Vemos acá otra situación muy difícil y muy fea, muy desagradable. Mucho más de la que nosotros nos podamos pasar, niños. Es lo que les decía al principio. Nosotros vamos a tener situaciones difíciles y desagradables, pero las que Jesús vivió fueron mucho más que las que nosotros podemos pasar. Y otra vez, Él las pasó por amor a nosotros, únicamente por amor, porque nos ama, porque nos quiere perdonar, porque estaba pensando en salvarnos.
Marcos 14:65 dice, algunos empezaron a escupir a Jesús. ¿Se imaginan, niños? Alguien que nos escupa. ¿Saben lo que es escupir, verdad? Que nos eche la saliva. Ay, muy feo, muy desagradable. Le tapaban los ojos y le golpeaban y le decían, adivina quién te pegó. Ay, verdad, es muy difícil, es como una burla. Muy feo, muy desagradable lo que Jesús estaba pasando. Luego los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron a bofetadas, a cachetadas, ¿verdad? Es decir, que le pegaban en la cara así, fuerte, me imagino. Qué cosa, ¿verdad, niños? Lo que pasó Jesús por amor a nosotros. Únicamente por eso. Porque como dijimos, Él no se la buscó, Él no se las merecía, no era consecuencia porque le haya hecho algo malo. Únicamente por amor, porque nos ama. Esa fue la única razón, porque nos ama y nos quería, nos salvó, ¿verdad? Porque nos salvó. ¿Los han golpeado a ustedes alguna vez? No sé, en la escuela, en el parque, en la calle, en la entrada de su casa, en el cine, no sé. Les han golpeado, ¿verdad que es bien feo que alguien venga y nos golpee? Qué feo. Pero niños, aunque tal vez a nosotros nos hayan golpeado, pero de la manera que lo hicieron con él, fue terrible. Fue algo muy feo, ¿verdad? ¿Nos han hecho cosas feas? Sí. A Jesús también se las hicieron. Tal vez tengas la tentación de hacer lo mismo, pero no lo hagas. Algo muy importante. Tal vez viene un niño y nos empuja o nos da un golpe o nos dice algo feo o nos jala el pelo, no sé, cualquier cosa, o nos ofende. Tal vez nosotros nos da como, ay, es que yo también quiero. No, ¿verdad? Me voy a acordar de Jesús. Él es mi ejemplo y a Él lo quiero imitar, a Él lo quiero seguir. No lo hagamos, nunca actuemos como aquellos que están haciendo el mal. Nunca, niños, que nunca venga a nosotros, ¿verdad? El querer actuar como ellos. Recordemos a Jesús, recordemos. Si alguien nos golpea, si alguien, apartémonos o digámosle, por favor, no lo vuelvas a hacer. Digámoselo a nuestros padres, digámoselo a la maestra, a la persona encargada de nosotros. Apartémonos de ese niños, pero nunca respondamos haciendo lo mismo que ellos hacen, porque no está bien, ¿verdad? Pero otra vez, niñitos, cuando pasemos por estas situaciones parecidas a las que Jesús pasó, recordemos que Él, ¿qué podemos hacer, Meli? ¿Puedes decirle? Puede ayudar a Jesús. Pide ayuda. Pide ayuda. Jesús, Él te comprende. Pidamos la ayuda a Jesús. Él nos comprende. Vayamos a Él y digamos, ay, yo me sentí mal hoy porque un niño me pegó, un niño me está tratando mal, un niño... Aparte, ¿verdad? Que se lo digamos a nuestros padres, que busquemos la manera que eso no siga pasando. También vayamos a Jesús y platiquémosle cómo nos sentimos y digamos, ayúdanos, porque Él nos comprende y nos puede ayudar. Tal vez usted diga, ay, hermana, si hemos visto alguna de las situaciones por las que pasó Jesús, pero el Hijo de Dios, quien tenía tanto poder para calmar tempestades, para vencer demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos, ¿cómo es posible que pasó por cosas desagradables? ¿Por qué? ¿Por qué pasó todas estas cosas? Acá viene la respuesta, niños. Todo lo hizo por amor a nosotros. Por amor, esa fue la única razón por la que Él pasó todas estas cosas desagradables, porque recordemos, ¿verdad? Él no las merecía ni las buscó, porque Él fue perfecto, Él es perfecto, pero todo esto lo soportó y lo pasó por amor a nosotros
y para poder comprendernos también. Él fue humano, ¿verdad? Él fue 100% Dios, 100%, y lo es 100% Dios, pero mientras estuvo aquí en la tierra, también fue humano como nosotros, ¿verdad? Él pasó, niños, por golpes, por agonía en la cruz, por desprecios, por insultos, por críticas, por acusaciones y por muerte en la cruz. Es más, Marcos 15:37 dice, entonces Jesús, dando un fuerte grito, murió. Esta parte triste, ¿verdad? Lo que él pasó, niños, es aún peor que lo que nosotros hemos pasado o lo que nosotros hemos pasado o pasaremos. Lo que él pasó es muy feo y agradezcámoslo todos los días. Digámosle, Jesús, gracias porque pasaste todo eso, porque me amas. Te lo agradezco, te amo y por eso quiero serte obediente. Y por eso puedes comprenderme, ¿verdad? Por eso Él te puede comprender porque Él pasó situaciones muy feas. Hebreos 4:14-16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es Él, niños? ¿De quién estamos hablando? Acá enseguida viene la respuesta. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote. Escuchemos esta parte, niños, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que Él se compadece, ¿verdad? Él se compadece de nosotros. Sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, ¿verdad? Todas esas, lo que nosotros hemos dicho, todo eso lo pasó semejante a lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Por eso es que él, ¿qué dice después? A nuestra semejanza, pero con un detalle muy importante, que es el que les dije desde el principio, que también quiero que recordemos. Él pasó cosas desagradables, pero sin pecado. Él nunca pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Este versículo nos está diciendo que podemos ir con Jesús, que podemos ir confiadamente a Él, que Él nos va a entender, que Él va a tener misericordia de nosotros y nos vamos a poder encontrar esa gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Para la ayuda. Siempre recordemos que tenemos a quién, Melissa. A Jesús. Siempre, niños, tenemos a Jesús. Estoy pasando por algo feo, tengo a Jesús. También, ¿verdad? Aunque ahorita nos estamos enfocando en los momentos desagradables, pero también cuando estemos felices, cuando estemos bendecidos, cuando estemos, siempre recordemos a Jesús, siempre, en todo momento. Pero cuando sentimos que necesitamos ser comprendidos, que necesitamos socorro, que necesitamos ayuda, Él nos puede ayudar y nos comprende. Él puede compadecerse, Él puede comprenderte, ¿verdad? Es el mensaje de hoy. Satanás puso a Jesús en las mismas pruebas que tenemos nosotros, ¿verdad? Con la diferencia que Él no pecó, que Él se mantuvo firme, santo, puro, justo. Pero Él nos puede entender cuando nosotros nos encontramos cuando Satanás nos está atacando, ¿verdad? Con sus pruebas. Él nos puede entender porque Él lo intentó, aunque Él no pecó. Es algo que sí quiero que también lo recordemos. Acerquémonos a Jesús para hallar ayuda y misericordia. Vayamos siempre a Él y no dudemos, no dudemos. Él puede, pero también quiere ayudarnos porque nos comprende, porque tiene misericordia
en nosotros. Acerquémonos a Jesús siempre, ¿verdad? Podremos encontrar el oportuno socorro, siempre. Jesús siempre, niños, nos va a comprender. Y ese es el mensaje con el que nos vamos a quedar esta tarde. Jesús me puede comprender. Jesús me comprende. Voy a ir a Él, le voy a contar por lo que estoy pasando, le voy a contar cómo me siento, si estoy triste, si estoy siendo perseguido, si alguien me traicionó, si todo, ¿verdad? Si alguien me está juzgando mal, si alguien no me está valorando, si alguien no me está creyendo en mí, yo cualquier situación que estoy, yo voy a ir y le voy a contar porque Él me va a comprender, ¿verdad? También cuando estemos contentos, digámoselo y agradezcámoselo, porque todo lo bueno viene de parte de Él. Así es de que eso era el mensaje de esta tarde, niños.